han hablado de Argentina, de muchos países, hasta de Japón. ¿Cómo llegan a Japón? ¿Quién sabe? Pero allá también nos han pedido oración. En Israel, de Israel nos han pedido oraciones, de Estados Unidos, de Perú, de muchos estados de aquí de México, gloria a Dios. Por eso lo subimos, no por vanagloria, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, primeramente, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, un día de reposo, o sea, un sábado, dijo, vino a la sinagoga. ¿Cómo decir vino a la iglesia? Dice, como era su costumbre. O sea que el Señor Jesús tenía la costumbre de cada día de reposo venir a la sinagoga. Allá el día de reposo es el sábado. Bíblicamente Dios instituyó el sábado para que fuera el día de descanso, el día de reposo. Bíblicamente es el sábado. Pero lamentablemente vinieron confusiones en los tiempos. Hubo un emperador romano que se quiso levantar y quiso confundir a la iglesia. Y en vez del sábado puso domingo. Entonces el día de descanso, el día de reposo es domingo. El día que nosotros alabamos a Dios todos los días, ¿no? Pero el día que con mayor ánimo nos reunimos, el domingo. Porque un domingo fue un día en el que el Señor Jesús resucitó de la muerte. Fue el día de su triunfo total. Amén. Así que nosotros le honramos, le alabamos todos los días, pero especialmente el domingo, gloria a Dios. Les decía de este gobernador romano, él quiso hacerse el primer sumo sacerdote, como hoy el Papa. Y ese gobernador romano llamado Constantino mandó a hacer un nuevo calendario. En su nuevo calendario, para traer confusión al pueblo hebreo, cambió los nombres de los meses. Antes los nombres de los meses tenían un significado, gloria a Dios, para alabar a Dios. Pero ahora los nombres de los meses están destinados, entre comillas, muy escondidos, a dioses paganos. Por ejemplo, enero está destinado ¿a quién? Febrero a Júpiter. Algo así. Entonces, ¿cómo? Jueves Júpiter. Jueves Júpiter. Bueno, el chiste es que vino a cambiar los nombres de los meses y también de los días. Antes todos los días eran sábado. Todos los días de la semana eran sábado. Se llamaban sábado, un día después del sábado, 2 días después del sábado, 3 días después del sábado, 3 días para el sábado, 2 días antes del sábado, 1 día antes del sábado y sábado otra vez. Y había fiestas que dilataban 15 días. De hecho, todavía el pueblo judío celebra fiestas que dilatan 15 días. Esos 15 días se llaman sábados. O sea, el pueblo de Dios sigue guardando el sábado y para ellos un día de fiesta se llama sábado. Gloria a Dios. Pero aquí dice la palabra entonces que el Señor Jesús tenía por costumbre venir a la sinagoga en los sábados. ¿Sabe qué es una costumbre, verdad? Tradición. Una tradición. Todos tenemos tradiciones. El día de ayer o en estos días pasados se celebraron los días de muertos, ¿verdad? Y la costumbre es poner ofrendas a los muertos. Y el día 1 de noviembre se levantan las ofrendas. Y la costumbre es que los niños, antes traían una calabacita o una cajita con una vela en medio, ¿verdad? Pidieran de la ofrenda que estuvo ahí. Hoy ya no, hoy en día se les dan dulces y hoy en día se visten de monstruos, de brujas, de diablos. Esa es la costumbre, es una tradición. Pero el Señor Jesús no tenía esas costumbres. El Señor Jesús tenía unas costumbres sanas. Amén. Y dice la Biblia entonces que el Señor Jesús llegó ese día como era su costumbre. Y en esos lugares el ministro, lo que hoy sería el sacerdote o el pastor, daba un rollo de la ley, un rollo de la Biblia. Antes no eran libros así, eran rollos de papiro o de cuero. Y entonces le dieron el rollo a él para que él leyera. No le escogieron qué lugar tenía que leer. Y en Dios no hay casualidades. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús tomó el libro, lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito. Dice, aleluya.
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice el Señor Jesús, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Así lo dijo. Y dice que toda la gente, porque era el lugar donde él había crecido, toda la gente lo conocía y daban buen testimonio de él. Decían, no, sí, Jesús ha sido un muchacho muy tranquilo, ha sido un muchacho muy noble, muy trabajador, ha sido un muchacho respetuoso. Amén. Eso había sido el Señor Jesús. Y daban buen testimonio de él. Pero cuando el Señor dijo, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo, hoy el Señor me ha ungido a mí. Entonces la gente empezó a murmurar, oye, ¿no es este el hijo de José? ¿No están aquí María, su madre? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas? Si usted sigue leyendo, eso dice. Pero no quisieron creer que de verdad se estaba cumpliendo la palabra. Amén. De verdad se estaba cumpliendo la palabra. Y quiero decirles esto, lo que está escrito en este libro siempre se cumple. Sí, amén. Hace 8 días la hermanita Vero nos decía, nos testificaba que la Biblia es el único libro en todo el mundo que es investigado por los científicos. Es el único libro. Todos los libros, mire, pueden pasar de moda, pero la Biblia desde que se escribió sigue siendo un libro actual. Es el libro de todos los tiempos. Y los científicos lo investigan y siempre se dan cuenta que es verdad. Todo lo que la Escritura dice es verdad. Una vez, un científico, aquí hay un centro de investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, ¿alguien lo conoce? Aquí en Guadalajara, del CEPROFI. Una vez, un hombre de ahí, oiga, un hombre muy sabio, químico, con maestría, con doctorado, o sea, lo más eminente, el más sabio en su ramo. Pero en su ramo, aún siendo tan inteligente, en cierta ocasión, mire, al decirle, lea aquí por favor, y lo leyó y le digo, a ver, ¿qué le entendió? Nada. ¿Cómo si usted es una eminencia? ¿Cómo es que no entiende? Me dijo, es que tengo que leer antes, para ver qué dice antes. Ah, pues léale. Y lo leyó, ahora que le entendió, nada. Pero ¿cómo que nada? Si usted es una eminencia, no es nada más un ingeniero, tiene una maestría, tiene un doctorado, es un científico que ha ganado premios, reconocido a nivel internacional, y que no le entienda aquí. Me dijo, es que tengo que leerle más adelante. Pues léale. Al final del día, ¿qué le entendió? Pues nada. ¿Sabe? Mi Biblia lo dice. Dios escogió a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Escogió lo más débil para avergonzar a los fuertes. No crean que yo soy un estudiado. No crean que yo estudié en un instituto bíblico. No, un instituto para pastores, no. Mi esposa me decía, oye, si tanto te gusta, si tanto amas a Dios, ¿por qué no te metes a estudiar para pastor? Yo le decía, yo no necesito eso. Que me perdonen los que han estudiado para pastores. Dije, pero mi instituto, mi escuela bíblica, son 7 días de oración y ayuno encerrado en mi casa, y mi maestro es el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo llega, Él te muestra, Él te revela, pero sin el Espíritu no puedes entender nada. Amén. Tal vez ustedes algún día hayan tenido una Biblia en su casa, en sus manos, y la hayan abierto y no la entendieron. Porque hay que pedir al Espíritu Santo, enséñame tú. Sí, amén. Pero miren lo que pasó. El Señor Jesús vino a cumplir algo muy importante. Dijo, yo he sido enviado, he sido ungido para traer buenas nuevas, para traer sanidad, para traer salvación, para traer vida eterna. Amén. Ese era el ministerio que Dios tenía para él. Hace, no sé, como un mes,
estando aquí compartiendo, alguien levantó la mano y dijo, pero ¿y los milagros que Jesús hizo siendo niño? No está aquí, ¿verdad? ¿Ya salió? Les decía yo, mira, lamentablemente el Señor Jesús no hizo milagros estando niño. No. El Señor Jesús no hizo ningún milagro siendo niño. La Biblia dice, gloria a Dios, que el Señor Jesús, aleluya, en el libro de Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan capítulo 2, del verso 1 al 11, dice que enseguida de que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice que cuando Él se levantó del agua, porque déjeme decirle que el bautismo es por sumersión, significa enterrar mi viejo hombre lleno de pecados y renacer, como el Señor Jesús, resucitar con un espíritu, con un cuerpo nuevo, sin pecado, limpio. Se lavó en esas aguas. Y cuando el Señor Jesús se levantó del agua, dice que vio el cielo abierto, el Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ven? La voz del Padre. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, dice, y lo impulsó, lo llevó al desierto para orar y ayunar 40 días y 40 noches. Cuando el Señor ayunó, cuando el Señor fue tentado por el enemigo y el Señor ya venía de regreso, dice la Biblia, Evangelio según San Juan capítulo 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El hombre dijo a los que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Hagan todo lo que Él les diga. Como que lo comprometió, ¿verdad? Dice el verso 6. Y estaban ahí unas tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresalas. O sea, sáquenla y llévenla al mayordomo, que pruebe esta agua. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresalas probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Oye, es que sabes, Jesús no hace las cosas a medias. Lo que el Señor Jesús hace, lo hace bien hecho. ¿Ven? Amén. Dice el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor Jesús todavía no había hecho milagros. Dice, este principio de milagros hizo Jesús. Ese fue el primer milagro que el Señor hizo. Y luego lo tomamos a mal y decimos, si el Señor convirtió el agua en vino, quiere decir que no es malo tomar vino, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? Pues fíjense que no. El problema no es el jugo de uva, no ese es el problema. No es que esté fermentado, es que abusemos. ¿Sí? Pero dice la Escritura entonces que el Señor hizo su primer milagro. Y los discípulos que antes creían por su palabra, hoy comenzaron a creer por los hechos. Ahí empezó el Señor Jesús a hacer milagros. Y como leímos en nuestra primera cita, el Señor Jesús tenía ciertas costumbres, ciertos hábitos. Y de ahí se siguieron otros. Después de que el Señor hizo su primer milagro y dijo, ¡ay, me salió bien sabroso! Yo creo que de aquí en adelante el Señor Jesús siguió haciendo más milagros. De ahí en adelante, por donde quiera que el Señor Jesús iba, Él hacía milagros. No daba Él un paso sin hacer milagros. Tal vez ustedes lo hayan escuchado. Él sanó enfermos, sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los cojos caminaran.
Él caminó sobre el agua, Él multiplicó los panes, los peces. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús? Mire, en ese mismo Evangelio según San Juan, en el último capítulo, en capítulo 21, San Juan, capítulo 21, versículo 25, el último versículo, dice Juan: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El Señor Jesús hizo muchos milagros, muchísimos milagros. Muchos. Hay quienes dicen, sí, pero Él los hacía, pero ya no. Déjame decirle, mi Biblia dice que el Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús, después de que fue crucificado y lo sepultaron, su cuerpo se quedó ahí en la sepultura, pero su espíritu descendió a las profundidades de la tierra, al Hades, al infierno. Dice, y fue a predicarle a las almas que estaban ahí cautivas. Todas las almas que antes de Cristo no habían conocido el Evangelio, Él fue a predicarles. Después de predicarles, dice, tomó las llaves del abismo, o del Hades, o del infierno, y derrotó a la muerte. Porque era imposible, dice la Biblia, era imposible que la muerte pudiera retener al Señor Jesús. Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Todopoderoso, y nadie podía detenerlo. Cuando el Señor Jesús vence a la muerte, el Señor Jesús resucita, el Señor Jesús ya no puede volver a morir. Amén. Ya no puede volver a morir. La muerte no puede enseñorearse de Él. Gloria a Dios. Ya no hay posibilidades, ya la venció. Eso quiere decir entonces que el Señor Jesús está vivo. Y si el Señor Jesús está vivo, entonces Él puede seguir haciendo milagros. Sí, amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el último versículo, si usted puede, si gusta verlo, gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, que es el último capítulo, en el versículo 20, el último versículo de Mateo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, vayan por todos lados y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Amén. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, amén. El Señor Jesús lo dice, y todo lo que Jesús dice, Él lo cumple. Y si Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple. Amén. Todo lo que está escrito en su palabra, todo es real. Todo es real. Mira, yo empecé a maravillarme. Lo he testificado muchas veces. Yo no me había dado cuenta. Cuando yo tuve muchos problemas, muchas necesidades, muchas deudas, estuve enfermo. Cuando yo estuve a punto de cárcel, yo clamé a Dios. Le dije, Señor, perdóname. Quise hacer muchas cosas por mí mismo, pero muchas las hago mal y le pedí perdón. Le dije, ahora te pido que tú tomes el control de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú tomes el control. Y el Señor lo hizo. De ahí en adelante, oiga, el Señor me llevó de victoria en victoria. El Señor me llevó siempre victorioso. Siempre me ayudó todos mis problemas. Aunque yo a veces cometía errores y me metía en otros problemas, el Señor me volvía a rescatar. Y yo no me había dado cuenta. Pero a mí me gusta mucho ayunar. Me gusta mucho pedirle, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Amén. Yo quiero mantener mi cuerpo, mi espíritu limpio para ti. Que mi cuerpo sea morada tuya. Y déjeme decirle, de repente mi pastora, ha orado por mujeres estériles y Dios abre su matriz y vuelven a tener hijos. Amén. Mi pastora me enseñó, una vez oró por un hombre con SIDA y el Señor lo sanó. Amén. Un hombre con SIDA y el Señor lo sanó. Y tantos otros milagros, Y yo comencé a ver, y yo tenía mis ojos puestos en mi pastora. Yo admiro a mi pastora. Mi pastora, una mujer sin letras, una mujer que se vino de Guerrero hablando en dialecto.
pero con un corazón de verdad puesto por el Señor. Amén. Ella enviudó, mataron a su esposo enfrente de ella, pero ella nunca hizo nada. Ella huyó de Guerrero y se trajo a sus hijos chiquitos para buscar una nueva vida, pero siempre con Cristo por delante. Y Dios la ha bendecido mucho. Ella aprendió a leer solamente con la Biblia. Ella no fue a ninguna escuela. Ella se aprendía los textos de memoria y les decía a sus hijas cuando iban a la escuela: búscame este texto, este es. Y conforme ella repetía el texto, ella iba viendo las letras y así ella aprendió a leer. Y yo admiraba a mi pastora. Y un día mi pastora me dijo: hermano, ora por él. Hermano, ora por ella. Hermano, ora por esa niña. Y yo decía: bueno, pues sí, ella es la pastora. Y me decía mi pastora: ora por ellos. Y yo hacía la oración de fe, pero yo no me había dado cuenta. Una vez llegó una mujer, estaba yo en mi trabajo, llegó una mujer que me conocía mucho y me dijo: oye, quiero que ores por ella. Y llevaba a otra mujer. Tiene SIDA. Toda su familia tiene SIDA. Sus hijos chiquitos tienen SIDA. Su esposo tiene SIDA. Todos tienen SIDA. Todos están desahuciados ya de la ciencia médica. Y me dijo: ora por ella. Llevaba nada más a la mujer, no a los hijos. Pero el Señor me hizo sentir: no quiere, no quiere. Yo le pregunté primero: ¿por qué no llevas a toda la familia con mi pastora? Ella ha orado por gente con SIDA y Dios los ha sanado. No, quiero que tú ores por ella. Yo volteé a la mujer y le pregunté: ¿usted me conoce? Me dijo: sí. Nunca me ha visto, o sea, nunca ha platicado conmigo, no conoce mis gustos ni nada. Usted me conoce de oídas, ¿verdad? Sí. Porque esta otra que la trajo siempre le ha hablado de mí, ¿verdad? Sí. Y le dije: si usted cree que si yo oro por usted, Dios la va a sanar. Así me dijo, ¿no? Tiene razón. Porque la otra persona que la había llevado siempre le hablaba mal de mí. Entonces, la otra, ¿cómo iba a creer que Dios iba a hacer el milagro? Yo no, Dios. Ella tenía los ojos puestos en mí. Yo no era ni pastor. Pero ella decía: ¿tú qué vas a hacer? Tu palabra no vale nada. Mi palabra no vale nada, si es cierto. Y ella lo dijo muy bien. Pero no es mi palabra la que yo tengo que declarar, es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y no soy yo el que hace el milagro, lo hace Amén, gloria a Dios. Dios. Sí, amén. Pero repito, yo no me había dado cuenta que Dios escuchaba mi oración. Yo no me había dado cuenta. Cuando esa mujer llegó a aquella otra mujer, dije: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me traen tanto a mí y no a mi pastora? Si Dios escucha la oración de mi pastora. Una pregunta, hermano. A base de la revelación de Jesús también existen de manifestaciones también, ¿verdad? También, gloria a Dios. Y resulta entonces, gloria a Dios, que empecé a darme cuenta que Dios escuchaba. De ahí en adelante, mire, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Negocios, yo tenía que hacer un negocio. Antes fracasaba en mis negocios, pero ahora empecé a entender que Dios siempre me escucha. Y dije: Señor, yo quiero que tú bendigas este negocio. Y era negocio prosperado. Señor, yo te quiero pedir por este joven. Y Dios escuchaba la oración. ¿Tú crees que yo soy alguien especial? No. Yo fui igual de pecador o más todavía que tú. Yo cometí más aberraciones tal vez que tú cometiste. Yo pasé por cárcel. Yo fui mentiroso, yo debía mucho dinero. Yo fracasé con 2 matrimonios. ¿Tú crees que yo soy mejor que tú? No. Y tú tienes las mismas oportunidades. Tú tienes las mismas oportunidades. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es creerle. Cuando tú veas su palabra, créela. Cuando tú escuches, créelo. Y cuando tú le pidas, créelo. Sí, amén. Dice su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15.
Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 7, 8 y 9, dice la palabra. El Señor Jesús hablando a sus discípulos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran, pidan todo lo que quieran, Sí, amén. y les será hecho. Se lo puedes Una quitar condición, como que- dice el Señor: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ¿Dónde está el entonces papelito? pide todo lo que quieras y te será 33, hecho. 14. Amén. Él no dice, no, nada más los pastores. 33, No, es 14. para todos. Esta palabra es para todos. Amén. Amén. Dice el verso 9: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven muchos frutos, en que en ustedes haya muchos milagros. En eso es glorificado el Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un milagro de parte de Dios, tú puedes decirle a tu vecino, a tu compañero, a tu familiar, a quien sea, puedes decirle: oye, a mí Dios me hizo un milagro, a mí Dios me hizo un milagro, y te lo puede hacer a ti. Amén. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque Dios hizo un milagro en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y yo le dije: Señor, estos milagros, dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 4, verso 1 y 2, dice: los milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Sí, amén. Los milagros que Dios ha hecho en mi vida, conviene, a mí me conviene que yo los publique. Porque cuando yo los declaro, Dios sigue haciendo más milagros. Amén. Amén. A Él le gusta que le demos la gloria. Él es el que hace los milagros. Pero tú tienes que pedirlos, tú tienes que creerle. Mira lo que dice la Escritura. Aleluya. ¿Quién vive? Libro de Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Gloria a Dios. Versículos 22 y 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 22 y 23. Dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, toda la gente estaba sorprendida, y decía, la gente al ver el milagro decía: ¿no será este el Mesías? ¿No será este hijo del carpintero? ¿No será el Hijo de Dios? La gente estaba viendo el milagro y todavía estaban dudando. La gente veía cómo el Señor Jesús echaba fuera demonios, cómo sanaba a los leprosos, cómo devolvía la vista a los ciegos, hacía que los mudos hablaran, que los sordos escucharan, que los cojos caminaran. Sí, amén. Y todavía decían: ¿no será este? No, tú no lo dudes. Él es. Amén. Él es. Gloria a Él Dios. es el que hace el milagro. Sí, amén. Él quiere hacer milagros, quiere que tú lo reconozcas, quiere que tú te des cuenta que Él está vivo, que Él puede obrar en tu vida, que Él puede cambiar tu corazón, que Él puede ayudarte a salir de este lugar y puede hacerte una persona nueva. Amén. Dice la Biblia, y hay un canto que lo dice: ¿cómo he de expresar mi gratitud a Dios que me salvó? Yo no era nada cuando Él me encontró, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo. ¿Ven? Sí, amén. Oye, ¿tú qué quieres ser? ¿Cómo quieres que te vea la gente? ¿Cómo quieres que allá afuera te esté recibiendo tu familia? ¿Quieres que digan: ay, ya vino este canijo otra vez, ya salió? ¿O quieres que digan: oh, qué maravilloso es Dios, qué obra tan gloriosa está, cómo lo está transformando, cómo lo ha cambiado? Mira, la gloria de Dios se ve. Hay un bebé que nació ahí en la iglesia. La joven tenía 16 años, la mamá, cuando se vino con el novio. Él tenía 18, creo 19, 16 años. Nace el bebé y ella estaba de alguna manera abandonada. Su mamá se había ido a Estados Unidos, su papá hizo otra familia, y a ella la dejaron. En su necesidad fue que esta joven se juntó con el novio. Ni siquiera lo conocía bien, de guerrero, y se vino con él. Pero desde su embarazo, ella estaba yendo a la iglesia.
Cuando el niño nació, para que ella diera a luz, ella le pidió a Dios un milagro. Dijo, tengo miedo. ¿Ustedes han tenido hijos? ¿Han visto que las mujeres cuando van a dar a luz ya están desesperadas? Pero un poco antes y más cuando son primerizas tienen miedo. Es un dolor inmenso, tremendo. Imagínense, los huesos, literalmente los huesos de la cadera se abren. Cuando tú te lastimas de la cintura por andar cargando, ¿a poco no te duele? Ahora imagínate que se abran los huesos. Es un dolor interminable. De verdad, muy fuerte. Y esta joven tenía miedo, pero esta joven le pidió a Dios que su parto fuera sin dolor, rápido y sin dolor. Y así fue, sin dolor, rapidísimo. Todos los médicos en el hospital estaban asombrados. Total, salió la joven, a la semana ya andaba en la calle, ni siquiera 40 días. Y el niño fue creciendo en la congregación. Y el niño lleno de la gracia de Dios. Es un niño, mira, se para enfrente de ti, te sonríe, y aunque tú estés enojado, aunque sientas que te llevan los diablos, te gana, te sonríes con él. Tiene una sonrisa angelical ese niño. Tiene 3 años ya, ¿verdad? Se lo acaban de llevar a Iguala, porque la mamá es de allá. Iguala, en donde la familia de la mamá no la recibía tanto, por eso tuvo que huir. Sin embargo, este niño con ese ángel, con ese carisma, con esa gracia que tiene de Dios, mire, llegó a romper corazones. Llegó a romper todas las armaduras que tenían en sus corazones. Porque tiene gracia de Dios. Y la Biblia lo dice. Mira, dice, busca la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Dice, y hermoseará tu rostro. Número 1. Número 2 dice, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Amén. Toda la gente te va a ver de manera diferente. Mira, de verdad yo me asombro. Yo soy de aquí de Yautepec, un tiempo me fui de aquí. Y cuando ahora regreso y comienzo a predicar el Evangelio, mucha gente que me saluda, yo de verdad no los reconozco, no los recuerdo. Pero me dicen, fuimos compañeros en la primaria, en el kinder, en la secundaria, éramos vecinos. Me tienen que recordar porque no me acuerdo bien. Pero lo que a mí me asombra es que a veces voy manejando y se para la gente. Pásenme. A veces voy caminando y se detiene la gente. Pásenme. Cuando llego a un lugar, miren, es más aquí, llego y ahora ya no porque nunca como. Pero siempre me han dicho, no quiero un tecito, no quiero un café, un vaso de agua. A donde quiera que yo llegue, oiga, la gracia de Dios. Me verán feo, chaparro, flaco, lo que sea. Y pelón, medio pelón, pero el Señor es el que pone la gracia. Amén. Dice el Señor, mira, sigue la ley, cúmplela. Y vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Amén. Dios lo único que quiere es bendecir. Gloria a Dios quiere bendecir, amén. Él quiere llenarnos de su gracia. Libro de Romanos, capítulo número 8. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, aleluya. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 32 vamos a leer. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oye, no importa qué te pase, no importa dónde vayas, si tú amas a Dios, si tú de verdad amas a Dios y buscas hallar gracia delante de sus ojos, tú no te apartas de su palabra ni a diestra ni a siniestra. Dice, todas las cosas te van a hacer para bien. Todas las cosas te van a llevar de victoria en victoria. Todas las cosas que te pasen te van a ir engrandeciendo, te van a ir glorificando. Oye, te van a ir glorificando. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Dice, porque a los que antes conoció, no te conoció hoy, no te conoció ayer. La Biblia dice, en el vientre de mi madre fui formado.
Tú pusiste cada órgano en su lugar. Mi embrión vieron tus ojos. Gloria a Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos y pusiste cada órgano en su lugar. Y pusiste luego todas las cosas que están escritas en tu libro. Todas las cosas que están escritas en tu libro. ¿Sabe? Él puso en ti dones, talentos, virtudes. Tal vez tú digas, ay, pero yo creo que no tengo ninguno, ¿por qué estaría aquí? No, Él los puso. Y si Él lo dice, es verdad. Tal vez en ti puso la gracia para cantar. Tal vez tú tienes una voz bien entonada. Tal vez tú sabes utilizar un instrumento de música. ¿Sabes por qué lo puso? Para que le des la gloria a Él. Sí, amén. Mira, yo no sabía que podía hablar. Yo era tímido, yo no hablaba. Nunca tuve novia porque era tímido. Yo no me había dado cuenta que Dios había puesto en mí el talento para hablar. Yo no lo sabía, yo no lo usaba. En la congregación les digo, mira, si tú eres mujer y tú sabes hacer tortillas y bien sabrosas, oye, Dios puso ese talento en ti para su gloria. Amén. Sí, amén. Si tú eres electricista, oye, Dios puso ese talento en ti para que le des la gloria. Sí, amén. Si tú tienes una mente privilegiada y las cosas que escuchas o que lees se te quedan grabadas, es porque Dios puso ese talento en ti para que le des la gloria. Nada más que a veces no sabemos emplearlos. A veces no nos hemos dado cuenta cómo le podemos servir. Una viejecita, ella y su marido compraron un terreno aquí cerca de Cuautla. No lo bardearon, solamente pusieron su línea de alambre y ya. No tenían dinero para construir, pero trajeron unas plantas de tamarindo y sembraron, tiraron ahí las semillas de tamarindo y empezaron a nacer árboles, tamarindos. Cada año en el Ministerio Vida Victoriosa del que salimos se hacen conferencias, se hacen 4 conferencias al año. Pero esas conferencias no son por aquí cerca, a veces en Mexicali, a veces en Tijuana, a veces en Tamaulipas, nos han tocado en Acapulco, en Monterrey, en Puebla, en Tlaxcala, en Pachuca, aquí para Cancún. Oiga, en toda la República se hacen estas convenciones. Y hay que llevar dinero, hay que gastar, hay que pagar hospedaje. Y esta viejita, solamente de los tamarindos, saca para sus pasajes. Al año va y recoge todos los tamarindos, junta sus costales, vende sus tamarindos y ya tiene para irse a las campañas, a las convenciones. Una viejita, no tienen dinero, pero tienen fe. Amén. Y algo bien importante, un día ella dijo, Señor, yo quiero darte una ofrenda de dinero. Tú me has dado mucho. Tú me has dado mucho. A veces no tienen dinero, pero dice, tú me has dado mucho. Decíamos al principio, hay que aprender a reconocer lo poquito que Dios haga por nosotros. Y esa mujer dijo, tú me has dado mucho. Dijo, este año todo lo que saque de los tamarindos, te lo voy a dar de ofrenda, te lo voy a regalar para tu obra. No le dolió el codo. Fue, levantó todos los tamarindos, juntó sus costales, los vendió. Fue a la iglesia y depositó todo el dinero como ofrenda para la obra. Tal vez tú dirás, ¿y entonces ya no fue a la siguiente campaña? Sí, sí fue. Alguien le regaló su pasaje, alguien le pagó su hotel, alguien le pagó sus alimentos y ella se fue a gozar. Dios nunca nos va a dejar sin nada. Solamente quiere probar nuestra fe, quiere ver nuestra fe, nuestra decisión, nuestro amor por Él. Así le hizo la viejita. Y en todo le fue bien. Miren, ahorita ya no nos ha acompañado. Bueno, ya tenemos 2 hermanitas. 3 casi con la hermana Petra. 3 hermanitas de 85 años en la congregación. 3 hermanitas de 85 años. Una de ellas vino aquí una vez. Y cuando le estamos cantando a Dios, cuando le estamos aplaudiendo y nos gozamos, mire, la viejita hasta brinca de gozo. Hasta brinca de alegría, porque ella ama a Dios. El año pasado, cuando empezó esto del COVID y cerraron iglesias y cerraron negocios y todo, ella dejó de congregarse porque su iglesia la cerraron.
Llevaba una semana, 2 semanas, 3 semanas y ella sentía que se ahogaba en su casa. Y ella le dijo a su hija: hija, me siento desesperada. Yo quiero, anhelo, deseo ir a un lugar donde congregarme y seguir alabando a mi Dios. Amén. Su hija empezó a ver en las redes sociales estas transmisiones y se dio cuenta que nosotros seguíamos compartiendo, y la llevó. Tiene más de 1 año la hermana que está con nosotros, y cómo se goza. Pero deje decirle algo: Dios nos habló a nosotros en la congregación, y nos habló en profecía y nos dijo: esta plaga, este virus que viene es un juicio de Dios, es un juicio de Dios. Y dijo el Señor: pero de los que están aquí, de esta congregación, ni uno va a caer por causa del COVID. Y el Señor nos dio esta promesa. Nos mostró en revelación y nos dijo: aceite. Antes, cuando saqué a mi pueblo de Egipto, le pedí la sangre de un cordero, pero hoy aceite. Unjan con aceite sus puertas, unjan con aceite sus casas, sus hijos, en sus frentes. Y cuando pase el virus del COVID, cuando pasen los ángeles de destrucción, no los van a tocar. Amén. Gracias a Dios, en nuestra congregación nadie ha tenido COVID. Gracias a Dios. Y no hemos dejado de estar reunidos. Han llegado ahí a nosotros gente que ya no puede respirar, gente que va llorando, gente que tiene miedo, gente que ya escucha los pasos de la muerte. Pero cuando llegan ahí, oramos por ellos y Dios los ha sanado. Amén. No porque seamos nosotros especiales, tú puedes ser especial. Dios puso dones, puso talentos en ti, solamente quiere que le creas. Amén. Mira, dice su palabra, aquí acabamos de, perdón, no hemos terminado, ¿verdad? Dice el verso número 30. Dice: y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice su palabra: mira, te conocí desde antes de la fundación del mundo, yo te aparté desde el vientre de tu madre, yo puse en ti dones, talentos, virtudes. Y dice el Señor: yo te conocí, ahora te llamo a mi camino. Dice: y a los que llamó, también los justificó. ¿Qué es justificar? Te perdonó. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a morir por mí. Y ahora el Señor Jesús dice: Padre, perdónalo, yo ya di mi vida por Él. Padre, perdónalo, yo ya di mi sangre por Él. Amén. Lo único que tenemos que decir es: Señor Jesús, perdóname, intercede por mí delante de tu Padre, delante de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor lo hace. Amén. Dice: y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén. Amén. A nosotros, a todos, nos quiere llenar de su gloria. Amén. Yo me pregunto: ¿qué habrá en la gloria de Dios? ¿Habrá miseria? ¿Habrá enfermedad? ¿Habrá pleitos? ¿O habrá chismes? ¿Qué habrá en la gloria de Dios? Yo creo que hay bendición, debe haber paz, debe haber alegría, gozo, debe haber salud. Amén. Sí, Debe amén. haber bondad. Todo lo que Dios tiene en su gloria lo quiere poner en tu vida. Solamente quiere que vengas a Él. Él no te va a obligar. Él dice: mira, solamente tienes que creer. Leímos hace un rato que aún la gente, viendo los milagros del Señor Jesús, todavía dudaban: ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el enviado de Dios? No lo dudes. Él es. Solamente dile: Señor, aquí estoy yo también, gloria a Dios. Pero hay algo importante, decía ayer. Muchas veces somos dignos. ¿Seremos dignos de recibir un milagro de parte de Dios? Mira, el libro de Lucas, capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Versos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, número 7, capítulo 7. Dice, aleluya: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y puesto en cama. Oye, un centurión, un soldado romano, un general romano, ni siquiera era judío. Los romanos eran muy herméticos. Los judíos eran muy herméticos. Los judíos aborrecían a sus primos, a los samaritanos.
eran parte de la descendencia también del pueblo de Dios, pero los aborrecían, no se juntaban con ellos, no les hablaban, no los saludaban, les llamaban perrillos. El mismo Señor Jesús un día dijo, venía una mujer detrás de él rogándole, Señor, Señor, mi hija está enferma. Y el Señor Jesús no le hacía caso. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, atiéndela porque grita mucho. Y él dijo, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. A los samaritanos les llamaban perros. Pero aquella mujer dijo, Señor, pero aún los perros lamen las migajas de debajo de la mesa de los hijos. Se humilló, dijo, está bien, yo soy perro si quieres, pero dame aunque sea de las migajas de los hijos. Al Señor le gustó y le dijo, por eso que acabas de decir, vete, tu hija está sana. Tu hija es libre. Oye, eran muy herméticos. Y los judíos no querían a los romanos porque los romanos los habían conquistado, los oprimían, hacían que les pagaran tributos. Los judíos no querían a los romanos y sin embargo dice la Biblia que un centurión, un siervo un soldado de los romanos tenía un criado enfermo. Y dice aquí, gloria a Dios, verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le hagas esto, es digno de que le concedas el milagro. Mira, tú puedes decir, bueno, ¿por qué si no lo quería? Si era romano, era uno de los conquistadores, era uno de los opresores de los judíos, ¿por qué era digno? Dice más adelante, porque Él ama a tu pueblo, porque Él, aun siendo un centurión romano, Él da muchas dádivas para la iglesia. Él, aun cuando es un gobernador, un centurión romano, Él nos construyó una sinagoga para que nos juntemos y alabemos a Dios. Es digno de que Él conceda su milagro. Yo te pregunto, ¿tú eres digno? ¿Tú eres digno? ¿Has hecho algo por Dios? ¿Has hecho algo por Él? Te pregunto, ¿has hecho algo por Dios? ¿Eres digno que Dios haga un milagro en tu vida? ¿No? Gloria a Dios. Entonces te voy a decir algo. Este es el momento. Este es el momento. Si tú nunca has hecho nada por su obra, si tú nunca te has comprometido con Él, hoy dile, Señor, estoy escuchando tu palabra y yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y yo creo que tú estás vivo. Dile, y yo creo que tú haces milagros. Amén. Pero yo no he sido digno. Dile, yo no he sido digno. Pero dile, hoy quiero comprometerme. Dile, hoy quiero hacer algo en tu vida. Hoy quiero hacer algo en mi vida por ti. Amén. Te invito a que te pongas de pie y le digas en esta hora, Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname. Había escuchado de ti, pero no te había conocido. Sabía que tú haces milagros, pero yo no los merecía. Hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero que tú pongas tus ojos en mí. Hoy quiero comprometerme. Hoy quiero hacer algo por tu obra. Hoy yo te voy a pedir a ti que tú te comprometas con el Señor y que le prometas algo. Que tú le digas, Señor, yo voy a leer tu palabra. O cuando yo salga de aquí, yo voy a buscar una iglesia donde congregarme, donde escuchar tu palabra. No un lugar donde tú hagas milagros. Señor, dile, yo quiero que tú toques a mi familia, que me reciba con los brazos abiertos, que me perdone, que me den otra nueva oportunidad. Dile, Señor, pero yo también quiero prometerte algo. Yo voy a invitar a mi familia a tus pies. Yo voy a invitar a mi familia para que te conozca. No a los dioses equivocados, erróneos, al único y sabio y verdadero Dios, al Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Dile en esta hora, Señor, perdóname y quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Quiero conocerte. Quiero un toque de ti en mi vida. Dile, háblale con tus propias palabras. Dile, Señor, aquí estoy. Dile con todo tu corazón, Señor, cambia mi vida.
Muéstrame que tú eres el Dios vivo. Revélate en mi vida. Tu palabra dice que tú quieres glorificarte en mi vida. Lléname de tu gloria, lléname de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Lléname de ti, Señor. Dile con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón.